cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Muchas gracias y muy buenos días a todos los que participan de esta celebración eucarística junto a los aquí presentes en la Capilla Inmaculada Concepción de las Hermanas Concepcionistas Argentinas, ubicada en Avenida Castro Barros, 1316, en barrio Bajo Galán de esta ciudad de Córdoba. Esta transmisión se realiza simultáneamente por las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Hermanos, nos damos la bienvenida al llegar a la casa del Señor, donde hemos sido llamados por Él mismo para participar de esta Santa Misa junto a toda la Iglesia, para darle gracias por los beneficios recibidos y pedir por nuestras necesidades y las de nuestros hermanos. Hoy la Iglesia nos pide orar por la evangelización de los pueblos. Hoy es la Jornada Mundial de las Misiones, tarea que también nos encomienda a todos y cada uno de nosotros, llevando la buena nueva a cuantos estén cerca nuestro, familiares, amigos, compañeros de trabajo y estudios, y a todos aquellos que encontramos en nuestro diario caminar. En las lecturas bíblicas de este domingo 28, Dios mismo nos expresa claramente que todos los hombres somos llamados a participar de su reino, y para poder hacerlo es necesario que vivamos de una manera comprometida con su palabra, esa palabra que hoy se nos dice que es viva y eficaz, palabra exigente que debe producir un verdadero cambio en lo profundo de nuestro corazón y de nuestras vidas, en donde nada material ni ningún otro afecto puede anteponerse al verdadero amor a Dios y al estricto cumplimiento de su evangelio de vida. Iniciamos esta celebración con la inmensa alegría de haber sido llamados por el Señor a este banquete celestial, recibiendo a nuestro arzobispo Monseñor Carlos José Ñáñez y a su obispo auxiliar, Pedro Javier Torres, y lo hacemos uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantando. Sígueme, deja todo y sígueme, oye la voz y el desafío del amor, con alegría cantar al pueblo de Dios, que vale la pena ser testigos del Señor, que vale la pena ser testigos del Señor. Escucha la cosecha, escucha el grano por sembrar, son pocos nuestros brazos tan pobres para arar, con tu mano firme en el arado, marcha alegre sin mirar atrás y ven, sígueme, deja todo y sígueme, oye la voz y el desafío del amor, con alegría cantar al pueblo de Dios, que vale la pena ser testigos del Señor, que vale la pena ser testigos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Y con tu espíritu. En esta Eucaristía nos unimos a la alegría y a la acción de gracias de toda la Iglesia por la canonización de nuevos santos, especialmente la canonización del Beato Papa Pablo VI, que guió gran parte del Concilio Vaticano II y lo llevó a término, y la canonización del Beato Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, mártir de la fe.
para disponernos convenientemente a participar en esta Eucaristía, reconocemos con humildad nuestros pecados y pedimos perdón al Señor misericordioso. Invoquemos la misericordia del Padre, que siempre está dispuesto a perdonarnos, y pidamos humildemente perdón por nuestras faltas. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. El celebrante pedirá a Dios Padre, en nombre de toda la Iglesia, que por las enseñanzas recibidas en el anuncio del Evangelio, vivamos comprometidos con las buenas obras. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe,
y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Iniciamos la liturgia de la palabra. Esta lectura nos dice que el sabio no es el que ostenta títulos y merecimientos, sino aquel que capta la verdad de las cosas y descubre en ellas una gran riqueza espiritual. Lectura del libro de la sabiduría. Oré, y me fue dada la prudencia. Supliqué, y descendió sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cedros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro, comparado con ella, es un poco de arena, y la plata, a su lado, será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. En el Salmo se nos propone una petición llena de pertenencia. Aclamemos todos juntos: Señor, sácianos con tu amor. Señor, sácianos con tu amor. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, sácianos con tu amor. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Señor, sácianos con tu amor. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, sácianos con tu amor. La carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es eficaz y penetrante. Ella conoce todo, hasta los secretos del corazón. Esa palabra es la que nos juzgará. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Es palabra de Dios. Jesús nos invita a prescindir de nuestras seguridades materiales para lanzarnos a una aventura fascinante, hallar a Jesús y la vida nueva. Pongamos mucha atención y cantamos. Enciende la llama, luz que invita a la oración. Danos tu palabra, abramos el corazón. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se estremeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, padre y madre, hijos o campos por mí y la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en cosas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. El celebrante nos ayudará a reflexionar sobre los mensajes de las Sagradas Escrituras que hemos escuchado. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta un doble diálogo del Señor Jesús. Ante todo, un hombre bueno, inquieto, en búsqueda, que acude a Él, y también un diálogo con Pedro, que habla en nombre de los discípulos. Con referencia al primer diálogo decimos: es un hombre que está inquieto, que se pregunta por una cosa importante, por cómo alcanzar la vida eterna. Viene a la memoria algo está presente en el corazón de Santa Teresa. Mañana es el día de su fiesta. Desde pequeña estaba siempre pendiente, búsqueda de aquello que ella dice que no acaba. Y es propio de una persona sabia plantearse esto, plantearse estos interrogantes y buscar asentar la vida sobre cosas realmente consistentes. Y Jesús, ante esta pregunta, responde haciendo referencia a la ley. También aquí viene a la memoria aquello que él dice: yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento.
Y la ley es la riqueza y la sabiduría de Israel, el camino seguro. Y Jesús subraya sobre todo la segunda parte del decálogo, es decir, los compromisos requeridos de parte del miembro del pueblo fiel con respecto a sus semejantes, con respecto al prójimo. Y entonces este hombre responde con prontitud diciendo: todo esto lo he cumplido, ¿qué me falta? Y entonces aquí hay un detalle importantísimo en el Evangelio de San Marcos. Es decir, que cuando Jesús escuchó al hombre que lo había interrogado y que estaba en esta búsqueda y que había respondido a la primera propuesta del Señor, Jesús lo miró con amor. Es un detalle el cual nosotros tenemos que quedarnos, porque este Jesús que miró a este hombre con amor es el mismo Jesús que nos mira a nosotros amorosamente. Y este es un núcleo de esto que estamos tratando de ahondar en el desarrollo del sínodo. El primer anuncio. ¿Cuál es el primer anuncio? Que Jesús nos quiere, que nos mira amorosamente. El Papa Benedicto, cuando nos invitaba a vivir el año de la fe, decía que el primer acto de fe es creer en el amor incondicional de Dios por nosotros. Jesús nos ama y dio su vida por nosotros. Este es el primer anuncio. Y entonces, mirándolo amorosamente, Jesús le hace una invitación a este hombre, porque le ha preguntado: ¿qué me falta? Y entonces Jesús le dice qué es lo que le falta. Tomar distancia con respecto a los bienes, ser libre, compartirlos, ser generoso. Y entonces tendrá las disposiciones para esto que él le está proponiendo: seguirlo, ir tras de él como discípulo. Y el evangelista nos dice que la propuesta de Jesús no es aceptada por este hombre. Se entristeció y se alejó. Es decir, no supo aprovechar esta oportunidad. En los evangelios nosotros encontramos otros también con abundantes bienes que aprovechan esa oportunidad. Es la vocación de Mateo. Estaba detrás de la mesa de recaudación de impuestos y los publicanos eran gente rica. Y pasa Jesús y le dice: sígueme. Mateo se levanta y lo sigue. No lo pudo hacer este hombre. Estaba apegado a los bienes. Y se entristeció, pero se alejó. Y entonces viene esta segunda parte, o este segundo diálogo, Jesús con los discípulos, especialmente con Pedro, señalando la dificultad que pueden plantear los abundantes bienes para seguir a Jesús. Incluso, y esto es más delicado, para alcanzar la vida eterna. Una dificultad. Ahora, Jesús no es que condene las riquezas o los bienes honestamente poseídos, sino que lo que está indicando es la necesidad de tener un desprendimiento y conservar la libertad, ser señores de esas cosas y no servidores o esclavos
de esos bienes. Y es más, Jesús, en definitiva, propone una administración honesta y generosa para hacer de esos bienes un instrumento de caridad, sabiendo que siempre es una cuestión delicada esta, porque la abundancia puede provocar apegos, y el apego a los bienes puede hacer olvidar a los demás y puede ser incluso un motivo para olvidar a Dios mismo. Entonces, me parece que, entre otras cosas, esto trae a colación lo que la Iglesia nos viene proponiendo acerca de la opción preferencial por los pobres. Un tema discutido en el mundo y en América Latina por mucho tiempo. Ahora, es bueno precisar que esto de la opción preferencial por los pobres no es una cuestión sociológica o una cuestión política. El Papa Benedicto XVI, en Aparecida, esclareció la cosa. Es una opción cristológica. El primero que hizo la opción preferencial por los pobres fue Jesús. Y si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que seguir sus huellas. Esto trae luz y claridad para este tema. Ahora, es bueno también hacer algunas precisiones. La pobreza no es miseria. La miseria es cuando se carece de lo necesario para vivir dignamente. Y la miseria nunca es alabada en la Sagrada Escritura ni en la enseñanza de la Iglesia. La pobreza significa tener lo indispensable para vivir dignamente. Y la auténtica pobreza no está reñida con el trabajo honesto, el trabajo bien hecho, incluso con el trabajo bien esforzado. Y la pobreza no está en consonancia con la indolencia, con la pereza o con la dádiva, porque eso denigra a la persona. Entonces, desde este pasaje del Evangelio, desde este diálogo de Jesús con los discípulos, nosotros podemos sacar enseñanzas claras y sólidas para nuestro comportamiento, nuestras actitudes personales y nuestra proyección en nuestra actuación en la sociedad. Y en ese diálogo con los discípulos, claro, quedan sorprendidos. Y entonces, ¿quién puede salvarse? Ahí viene la palabra consoladora y esclarecedora del Señor, nuevamente. Para Dios todo es posible. Lo que el ángel le dijo a María Santísima en la Anunciación, acá Jesús se lo dice a los discípulos. Para Dios todo es posible. Y entonces Él sí puede hacer que esos corazones vibren en el sentido de la enseñanza de Jesús. Y después Pedro, con su pregunta. Y bueno, nosotros ya lo dejamos todo. ¿Qué nos toca? Claro,
todavía una cierta imperfección en el apóstol. Yo te doy esto, ¿qué me das? También aquí viene a la memoria algo que Santa Teresa le decía a un correspondiente suyo. Dice, sirva de balde, como hacen los soldados al rey. No sirva por interés, sino generosamente. Pero Jesús, de todas maneras, dice que frente a la generosidad de las personas, Dios no se deja ganar en generosidad. Y entonces, si alguien ha entregado cosas valiosas, ya aquí recibirá el 100 por 1. Pero es notable, el Evangelio dice, ya aquí. Claro que aclara, en medio de persecuciones, diciendo, nunca la recompensa va a ser plena mientras vamos peregrinando. Siempre habrá una precariedad. Pero después dice, y después la vida eterna. Entonces, la plenitud. Dios no se deja ganar en generosidad. Mientras peregrinamos, ya nos recompensa. Pero más allá de nuestra peregrinación, quiere ofrecernos la plenitud de sus riquezas y de sus dones. Pensemos en esto. Sobre todo en esto de cómo comportarnos frente a los bienes de este mundo. Cómo administrarlos rectamente. No dejarnos atrapar por esos apegos que a veces favorece el consumismo y hasta un cierto materialismo. Pensar de que si tenemos cosas y si tenemos muchas cosas, vamos a ser más felices. Y la felicidad no consiste en eso. Porque todas esas cosas, dijera de nuevo Santa Teresa, se acaban, no duran. Lo importante es lo que permanece, lo que dura, lo que el Señor nos ofrece. Y de acá, de esta tierra, no nos llevamos nada. Lo que nos llevamos es lo que dejamos, lo que entregamos, lo que compartimos. Pensemos en esto y pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen, que nos ayude a comprender estas lecciones y ir asumiendo actitudes conforme a ellas a través de un proceso en donde vamos creciendo en sensibilidad y donde vamos también concretando gestos que vayan en esta línea de las que nos propone el Señor, para que frente a sus invitaciones respondamos con prontitud y con generosidad. Si este hombre fracasó en la respuesta, nos aliente el ejemplo de un Mateo que frente a la invitación, sígueme, al instante se levantó y fue detrás de Jesús. Que ese sea también nuestra actitud frente al Señor y a sus propuestas. Que así sea. Convicción y alegría, proclamemos nuestra fe rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, Dios resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones y necesidades. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, los sacerdotes y consagrados, para que cumplan fielmente su misión al servicio de las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Oremos, escúchanos, Señor. Por quienes participan en el 11º Sínodo Arquidiocesano y por quienes acompañan con sus oraciones, para que sean iluminados por el Espíritu Santo y así encuentren el camino de tu voluntad. Oremos, escúchanos, Señor. Por nuestro obispo auxiliar Ricardo Seiruti, para que su tarea en el Sínodo de Obispos de Roma esté llena de los mejores frutos para la Iglesia toda y en particular para nuestra diócesis. Oremos, escúchanos, Señor. Por nuestra patria, para que gobernantes y ciudadanos logremos, mediante el respeto mutuo y el intercambio de ideas, construir cimientos fraternos para el progreso y pacífica convivencia. Oremos, escúchanos. Para que todos como misioneros, a pesar de las dificultades, no desfallezcamos en la labor de cambiar el mundo y sigamos contagiando el amor recibido de Dios. Oremos, escúchanos. Por todos los que sufren enfermedades, pobreza, injusticias, el flagelo de las adicciones, para que encuentren en el mensaje de Cristo la luz y esperanza que necesitan. Oremos, escúchanos, Señor. Por esta comunidad y los que rezamos junto a ella, para que nos dispongamos a cumplir tu voluntad y a acompañar con prudente delicadeza a cuantos de entre nosotros sean llamados a seguir de cerca la proclamación del Evangelio. Oremos, escúchanos. Recibe, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Santísima Virgen María, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Preparamos ahora la mesa del altar. Somos una iglesia en camino. Entregamos los dones de la misión que el mismo Dios nos ha confiado, haciéndonos sus discípulos para que diariamente seamos testigos de su Evangelio. También ofrecemos el pan y el vino, fruto del trabajo de todos, para que Él los convierta en su cuerpo y sangre en el momento de la consagración. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio, celebrado con amor, nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, con mi hermano Ricardo, obispo auxiliar, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, San José Gabriel, San Pablo VI y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que verdaderamente somos hijos de Dios, digamos con humilde confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos mutuamente, deseándonos la paz. El Señor nos llama a cooperar en la obra de la creación, siendo artesanos de la justicia y la paz. Esta es nuestra misión de discípulos. A todos los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos, a los privados de la libertad, a los que padecen persecución, a los que deben cumplir con su trabajo, a los alejados de centros urbanos, les llegue en este momento la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Que nuestro encuentro con Cristo, que se da en nosotros en el sacramento de la Eucaristía, nos ayude a abrirnos y a entregarnos más a nuestros hermanos, a servirlos y a comunicarles nuestra fe. Vayamos cantando con alegría a la mesa del Señor para recibirlo sacramentalmente. Para que esté siempre en medio nuestro, para que nos juntes en la comunión, para que a pesar de toda tristeza, esta sea una fiesta porque aquí estás tú, compartimos la copa y el pan. Quienes participan de esta celebración en cualquiera de sus modos y no pueden recibir al Señor sacramentalmente, los invitamos a hacerlo espiritualmente con esta oración.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo simultáneamente por las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales, desde la Capilla Inmaculada Concepción de las Hermanas Concepcionistas de Barrio Bajo Galán, en esta ciudad de Córdoba, sede del 11º Sínodo Arquidiocesano. Además, esta celebración será retransmitida por vía televisiva en el día de hoy, a las 11 horas, por Canal C. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga a estas emisoras, que son un medio para llevar la celebración dominical a distintas comunidades, brindando este espacio. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la parroquia Nuestra Señora Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ubicada en calles Gali y esquina Yavi, de barrio Las Palmas, en esta ciudad de Córdoba. Invitamos a rezar esta oración del 11º Sínodo para que el Espíritu Santo ilumine a todos los que participan del mismo, para obtener las mejores opciones en esta jornada eclesial. Señor Jesús, tú que eres el camino, enséñanos a caminar juntos, celebrando la gracia del 11º Sínodo. Concédenos escuchar, dialogar y discernir el proyecto del Padre. Danos la valentía del testimonio y de la acción. Ayúdanos a transformar lo que haya que cambiar. Que tu Espíritu nos asista para ser discípulos misioneros y comunidades en salida hacia las periferias, interpretando los signos de Dios en estos tiempos. Que la patrona de esta arquidiócesis, Nuestra Señora del Rosario del Milagro y San José Gabriel Brochero, intercedan para que proclamemos el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba y seamos la Iglesia que en este presente tú esperas de nosotros. Amén. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos, permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Al regresar a nuestros hogares, hagámoslo con el firme convencimiento de entregarnos totalmente al servicio de los hermanos, para hacerles conocer el amor que brilla en el mensaje de nuestro Señor. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la parroquia Nuestra Señora Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ubicada en calles Galli, esquina Yaví, de barrio Las Palmas, de esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Santísima Virgen nos acompañe en nuestro diario caminar. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Madre